Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ruth Quiñones. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Parral, Chihuahua, a través de su página Caudal de Vida. Transmitimos de lunes a viernes por las mañanas y me da muchísimo gusto saludarles hoy jueves, saludar a cada uno de ustedes en esta mañana. Gracias por unirse a este canal Caudal de Vida Parral. Bendiciones para cada uno de ustedes que nos ven desde cualquier lado del mundo. Qué gusto me da saludarles y pues poderles mandar un abrazo allá donde están. Ahorita me estaba diciendo mi hermana Rosy que siempre nos ve desde aquí de Parral, que ahora anda en Puebla, así es de que yo me imagino que no va a ver el programa porque ahorita andan en un congreso de damas por allá, gozándose en el Señor de una manera especial. Así es de que pues bendiciones para todas nuestras hermanas que andan por allá en el Congreso Nacional de Damas en la ciudad de Puebla. Dios les bendiga y que se gocen mucho para que luego vengan y nos platiquen qué bendiciones recibieron de aquel lugar. Yo ya le dije a la hermana Rosy, nos vamos a tomar un cafecito y vamos a platicar de cómo le fue. Gracias a Dios por la oportunidad, ¿verdad? De todos aquellos que pueden asistir a estos hermosos congresos. Y pues aquí también nos gozamos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, porque la palabra de Dios restaura, sana, liberta, nos dirige y nos redarguye, ¿verdad? La palabra de Dios es poder. Así es de que gracias a Dios porque la podemos tener al alcance y podemos escucharla, ¿verdad? Y pues yo el día de hoy quiero compartir con ustedes la bendición de parte de Dios para nosotros, ¿verdad? Que siendo nosotros pecadores, hermanos, Él murió por nosotros y Él nos dio esa apertura para un cambio de vida, ¿verdad? Porque antes de Cristo, todos nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Sin Cristo, hermanos, la vida es triste. Precisamente yo en la mañana estaba reflexionando acerca de esto y yo recordaba mis días sin Dios. Eran días oscuros, eran días grises, tristes. Pero un día el Señor Jesús vino a mi corazón, me transformó, me salvó y Él cambió mi lamento en gozo. Él hace esa obra, hermanos. Él sanó mi corazón, Él transformó, Él quitó todas las heridas y puso un corazón nuevo. Él me hizo una nueva criatura en Él y hoy soy más que vencedora en Cristo Jesús porque Él tuvo a bien un día rescatarme. Hermanos, la mano de Dios se sigue extendiendo para todo aquel que escuche su voz. Y yo quiero leer junto con ustedes Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 11. Está haciendo poquito aire, se está soltando el aire. Amaneció muy bonito el día, pero como que ahorita se está soltando el aire. Ya tiene por ahí Romanos capítulo 5 del 8 al 11. Vamos a leerlo juntos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mire, este es uno de los versículos que a mí me gusta mucho en la palabra de Dios, porque nos habla de la obra salvadora del Señor Jesús a través de la cruz, y nos habla de la justificación, la salvación, la reconciliación, ¿verdad? Todo eso fuimos nosotros hechos a través de Jesucristo. Al nosotros decir, Señor, yo sí creo en ti en que tú eres el Hijo de Dios, reconozco mis fallas, reconozco que he caminado por el camino errado, pero hoy quiero venir a ti. Y hermanos, Dios cambia vidas, cambia, transforma. Todo lo malo, Él lo va transformando de una manera, hermanos, sobrenatural. Si nosotros le decimos, Señor, toma el control de mi vida. Señor, yo estoy cansada de esta vida. Ahora quiero que tú guíes cada uno de mis pasos. Y yo quiero ejemplificar este tema con dos personajes. El primero es Abraham. Abraham fue un hombre que su descendencia, sus padres, eran de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos, hermanos, era una ciudad muy antigua, situada a unos 148 kilómetros de Babilonia, cerca del río Éufrates, en lo que ahora le llamamos la ciudad de Irak. Por allá, en aquel lugar, se encontraba Ur de los Caldeos.
Y el dios de aquel lugar era la luna. El patrón de esa ciudad, de Ur de los Caldeos, era la luna. Por lo tanto, estamos seguros, ¿verdad?, que ahí no se adoraba a Jehová, el Dios verdadero, sino que ellos adoraban a la luna. Entonces, dice la palabra de Dios que Dios llamó, bueno, si usted quiere investigar ahí el sustento bíblico, en dónde está que Abraham era de Ur de los Caldeos, usted encuentra esta porción bíblica en Génesis capítulo 11, versículo 28. Y ellos eran de ahí, de Ur de los Caldeos, pero después se movieron a otra ciudad, el padre de Abraham y sus hijos. Y de ahí también el Señor le llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Aquí hubo algo muy especial en la vida de Abraham. Jehová se le presenta a Abraham y Abraham escucha la voz de Dios. Abraham le dice sí a Dios. Qué importante es decirle sí al Señor. Yo creo que muchos de nosotros, Dios nos llamó de una u otra manera, a lo mejor a temprana edad. Yo no sé cuándo tú recibiste ese llamado de Dios. Quizás fue en una edad corta tuya, quizás ahora ya de grande, yo no sé, ¿verdad? Pero el Señor sigue llamando, el Señor sigue buscando a sus escogidos, el Señor sigue dándonos la oportunidad de seguirle. Abraham dijo sí a Dios. Y algo muy especial, en la palabra de Dios reconocemos a Abraham como el padre, como un hombre de fe, el padre de la fe, un hombre que destaca por su obediencia, porque él obedeció a Jehová, le dijo sí salgo de mi tierra y de mi parentela. Y mire que una cosa extraordinaria, no sabía a dónde iba a ir. Dios solo le dijo sal y él salió. ¿Cuántos de nosotros, verdad, no obedecemos cosas pequeñas y sencillas de parte de Dios? Pero él hizo un cambio bien fuerte en su vida. Él escuchó, está marcando un número, pero es un número desconocido. Ahorita le devuelvo la llamada. Ya sé qué es. Ya sé qué es. Déjeme contestar porque sí es urgente. Dice que Abraham escuchó y obedeció. Escuchó, creyó y obedeció. Y la vida de Abraham, hermanos, fue transformada. Nosotros ahorita todavía lo reconocemos como nuestro padre. ¿Por qué? Porque de Abraham el Señor prometió empezar a ser su pueblo, su familia, una nación santa, un pueblo escogido. Y de ahí de Abraham vino la promesa de parte de Dios. Ya venía la promesa de que a través de Abraham las familias serían bendecidas, no solamente judíos, sino a todas las familias. Ya había una promesa de Jesucristo, ya empezaba el plan perfecto de Dios desde Abraham. Qué hermoso, ¿verdad? Abraham atendió la voz de Dios y la vida de Abraham fue transformada, fue cambiada, trascendió a través de los siglos, a través de las eras. Abraham lo conocemos, su descendencia, sus hijos, sus historias, lo conocemos hasta, mire, esto de Ur de los Caldeos, estamos hablando aproximadamente de 1200 años antes de Jesucristo, y pues ya después de Jesucristo tenemos 2026 años, entonces más de 3000 años, y aún se sigue hablando de este hombre Abraham, que le creyó al Señor y que fue transformada su vida. ¿Cuántos de nosotros podemos también, hermanos? Yo creo que Dios quiere hacer en ti algo especial. Anda buscando un valiente que escuche su voz, que le crea y que le obedezca. Aún el Señor está buscando a aquellos que le dicen sí al Señor, para que nosotros cumplamos con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y quiere cambiar tu vida, quiere transformar tu pasado por un futuro glorioso, por un futuro poderoso. El Señor quiere hacerlo. Y no solamente quería comentarles acerca de Abraham, también les quiero hablar de un hombre de fe también, un hombre recio, un hombre valiente, que era Pablo. Antes se le llamaba Saulo. Y Saulo, usted puede encontrar la historia de Saulo en el capítulo 8 del libro de Hebreos. Y vemos ahí, si usted lee
Hebreos capítulo 8, versículo 3, hay una descripción de lo que hacía Saulo en su vida. Dice que asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres a la cárcel, específicamente a los cristianos. En aquel tiempo, después de Jesucristo, de que crucificaron a Jesucristo y que Él resucitó, después de eso vino una persecución a todos los seguidores de Jesucristo. Todos los que decían que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Mesías esperado, el Hijo de Dios, los rabinos, todos los miembros del Sanedrín, los escribas, todos los religiosos, ellos rechazaron a Jesús, incluso lo crucificaron, y ellos seguían queriendo callar la voz, querían que la gente olvidara a Jesús, que eso que pasó fuera un hecho que con los años se olvidara, pero no pasó. El pueblo de Dios empezó a extender el evangelio de Jesucristo, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Rey, que por medio de la gracia, que por medio de creer, fue cambiado, hermanos, muchísimas cosas que los religiosos seguían por años. Pero el Señor vino a cambiar, a transformar las cosas. Y entonces el pueblo religioso seguía a los cristianos. De tal manera que dice la palabra, porque uno de esos religiosos que perseguían a la iglesia era nada más y nada menos que Saulo. Saulo era muy firme en sus convicciones. Y así es de que él dice que sacaba de la casa a los cristianos y los arrastraba y se los llevaba a la iglesia. Pero no solamente eso, porque él mismo, cuando da testimonio, el mismo Pablo en Hechos 22:19, él mismo confiesa, él mismo dice que él encarcelaba, y no solo encarcelaba, sino que azotaba a los cristianos, los maltrataba. Y él reconoce, dice, yo estuve presente cuando mataron a Esteban, y yo sostuve su ropa. Quería decir que él era de los líderes que asolaban y mataban a los cristianos. Es algo tremendo. Yo me sorprendo, ¿verdad?, del carácter de Pablo. Pero dice la palabra de Dios que hubo un día en el que Pablo iba por el camino, precisamente siguiendo a los cristianos, iba camino en la persecución, ¿verdad? Y se le presenta Jesús, el mismo Jesús. Y ahí dice que fue una luz tan grande que Pablo se cayó del caballo y fue cegado por esa luz, y escuchó una voz: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él reconoció que esa voz era Jesús. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, le dijo. Pablo allí tuvo un encuentro con Jesucristo. La vida de Pablo fue transformada. Sí, él era el que perseguía a los cristianos, el que los arrastraba, los llevaba a la cárcel y los azotaba, pero el Señor le dio la oportunidad de cambiar, de ser transformado, y Pablo aceptó que Jesús era el Hijo de Dios. Lo aceptó con tal convicción que el Señor ya lo tenía preparado a Pablo para que fuese Pablo el que llevara el evangelio de Jesucristo a reyes, a los pueblos, a los gentiles. El Señor tenía un ministerio bien grande para Pablo. Yo el otro día platicaba con mi hija y yo le decía, ¿te imaginas cuando Esteban estaba allá en el cielo y luego de repente que entra Pablo al cielo también? Y caray, ¿qué diría Esteban? ¿Verdad? Conociste al Señor Jesús y Él te transformó. Qué tremendo, ¿verdad? Nos podemos dar sorpresas bien grandes cuando estemos allá en el cielo, porque vamos a ver a una persona que tú decías, no, esta persona ya no tiene remedio, y nada, que ya te lo vas a encontrar en el cielo. Qué tremendo, ¿verdad? Pues Esteban allá está en el cielo con Pablo. Qué tremendo, porque Pablo mandó matar a Esteban y Esteban no sabía. Entonces, pero qué hermoso, porque allá en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, solo gozo y alegría allá con nuestro Dios. Y allá Pablo y Esteban seguramente están sentados platicando las maravillas del Señor. Gloria a Dios, qué hermoso, ¿verdad, hermanos? El Señor nos llama. Pablo fue escogido, Pablo fue llamado para grandes cosas. Y mire, Pablo escribió 13 cartas o epístolas del Nuevo Testamento. Fíjese,
Él escribió y nosotros hasta la fecha, ¿verdad? Leemos Filipenses, leemos Colosenses, es carta de Pablo a los filipenses, carta de Pablo a los romanos, ¿verdad? Leemos la palabra de Dios y fue escrita, 13 de estas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo, 14 si se confirma, ¿verdad? Que el libro de Hebreos también fue escrito por Pablo. Entonces vemos cómo este hombre que asolaba a los cristianos se convirtió al Señor de todo corazón y él anunció el nombre de Jesucristo. Él sufrió por Jesucristo, sufrió naufragio, casi lo mataron a pedradas también, porque él también ahora él era perseguido, era azotado, era encarcelado a causa de Jesucristo, y él se gozaba, dice la palabra que él se gozaba aún ahí en la cárcel. Ahí en la cárcel fue donde escribió muchos de las cartas que nosotros ahora leemos. Y no solamente eso, sino que fue un misionero. Él llevó el evangelio de Jesucristo. Mire, estuve viendo por aquí en la palabra a cuántos lugares fue. Antioquía, Chipre, a Asia Menor, a Iconio, a Listra, Cilicia, Galacia, Macedonia, Grecia, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corintio, Efesios, Cesarea, Asia Menor, ya había dicho, Éfeso, Jerusalén, Creta, Malta, Roma y Acaya. Son muchas ciudades a donde él hacía viajes misioneros, a veces con un personaje, a veces con otro compañero, ¿verdad? Siervos de Dios también, iban a hacer viajes misioneros. El llamado de Dios, el fuego de Dios estaba en Pablo, la presencia de Dios estaba en Pablo, y él fue y expandió este mensaje de Cristo a muchos lugares. Él hizo la obra, él cumplió con la palabra que Jesús nos dijo: vayan y lleven el evangelio a las naciones. Él lo cumplió, él fue valientemente y llevó, él decidió dar su vida a Dios. Hermanos, Dios cambia vidas. ¿Cuál hubiera sido el futuro de Pablo, de Saulo, si él hubiera seguido con esa vida, verdad? ¿O cuál hubiera sido el destino que ahorita hablábamos también de Abraham, allá en aquella ciudad pagana donde se adoraba la luna? ¿Cuál hubiera sido el destino de Abraham? No lo sabemos, qué bueno, porque él decidió a Jehová. Y cada uno tenemos esa oportunidad. Decidir en seguir en nuestra vida antigua de vivir o caminar con Cristo, aceptar esa invitación que el Señor nos dice: te voy a cambiar la vida, te voy a cambiar la tristeza por gozo. Lo que había estado destruido, el Señor lo vuelve a construir, porque Él tiene el poder de cambiar todas las cosas. Hermanos, el Señor lo hizo en mi vida, por eso yo te puedo decir y declarar con certeza, con seguridad, que Dios cambia las vidas, que Dios transforma las vidas, y así como a Pablo, así como a Abraham, Dios les cambió la vida, el Señor quiere seguirlo haciendo. El Señor te está invitando a ti para que tú vayas y lleves esta palabra de evangelio a otras personas que lo necesitan, que necesitan ser transformados, que necesitan ser cambiados. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Él sigue transformando y cambiando. Hermana Susi, Dios les bendiga. Sandra, Dios les bendiga. Qué gusto me da por saludarles en esta mañana. ¿Qué les parece si oramos y le damos honra y gloria a nuestro Dios? Porque Él es bueno, porque Él es fiel y maravilloso. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, Señor, porque tú has sido bueno y maravilloso, Señor. Tú has sido fiel. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por esta hermosa palabra que hoy nos das, Señor. Tú sigues llamando, tú sigues dando oportunidad de un cambio de vida. Gracias, Señor, porque tu amor no tiene fin. Tú sigues, Señor, llamándonos a entregarte nuestro dolor, nuestras dolencias, nuestras preocupaciones, Señor. Y en ti, Señor, podemos descansar. Tú eres esa roca firme, tú eres el Dios de salvación que quiere transformar vidas, que quiere cambiar vidas. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que tú tienes para la humanidad. Aún es el tiempo y hoy es el día de salvación. Gracias, mi Cristo, por tu amor y tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué gusto me dio saludarles en esta mañana. Hoy sí no veo a
a nadie, no puedo ver de quienes están viendo el video. Yo creo que porque la señal no es muy buena por aquí. Dios les bendiga. Pues les mando saludos a todos los que nos ven. Dios les bendiga grandemente. Estoy aquí en el pabellón revolucionario de Parral. Aquí estoy en una sombrita porque hoy está el sol muy fuerte. Así es de que busqué una sombrita y aquí estamos. Me da mucho gusto saludarles y los esperamos el día de mañana en el tiempo de oración con nuestro hermano Alfredo Ornelas y familia. Allá vamos a estar en la casa de mi mamá con el favor de Dios y vamos a estar orando por las peticiones, así de que te invito a que te unas el día de mañana a nuestro tiempo de oración con el hermano Alfredo Ornelas y su familia. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Bendiciones. Ya se bloqueó mi teléfono por aquí. Dios les bendiga.